obviamente la pregunta o la respuesta a esto deja sin palabras a los científicos sensatos. Podría traerles aquí ejemplos de filósofos agnósticos o ateos, que ellos mismos reconocen que el modelo de la creación creacionista concede una coherencia al sistema científico extraordinario. Lean, por ejemplo, las posturas de Stefan Gould, ahora muy de moda, que muestra o dice que no se pueden superponer ni oponer el modelo creacionista y la ciencia actual. Es más, llega a decir, aporta una coherencia al sistema que ya quisiera la ciencia tener por sí misma. O por ejemplo Sartre, que en un momento determinado afirma que, desde otro punto de vista, que es muy incómodo que Dios no exista. Dice él, el existencialismo es un humanismo. Dice, es muy incómodo que Dios no exista. Y lo decimos desde otro ámbito de la ciencia, que es la ética. Y dice Sartre, lo puede leer cualquiera, el gran ateo Sartre, dice él, que si desaparece Dios, desaparece realmente toda posibilidad de fundamentar una ética de un modo sólido, definitivo. Por eso dice él, es muy incómodo que Dios no exista. Y acaba diciendo él que si efectivamente Dios no existe, todo está permitido y solo cabe una postura, el consenso puramente arbitrario. Todo es consensuable, todo. Con perdón, hasta el holocausto sería entonces, según esta postura, consensuable. Nietzsche se ríe, por tanto, de qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Es que en algún lado está escrito lo que es el hombre? ¿Es que alguien le ha concedido al hombre una dignidad si no hay más que hombres? Pues el hombre no tiene dignidad. El superhombre, el poderoso, si quiere, le concede dignidad, y si no, se la quita. En este ambiente empezamos a movernos, donde nosotros somos para nosotros dioses. Unos deciden sobre otros, unos mandan sobre otros. Miren, esta postura no es una coyuntura específica del momento, es una terrible crisis de la razón científica. Ante la pregunta de, ¿pero usted qué dice que es esto? La respuesta es, bueno, habitualmente se actúa de este modo. ¿Usted qué afirma respecto de la identidad de un embrión? La respuesta es, bueno, de hecho, lo que las leyes dicen. Pero yo no le pregunto lo que las leyes dicen. Yo le pregunto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Oiga, perdone, aquí pone, se puede beber todo lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Bueno, lo puede beber usted, pero es que me han dicho que esto es cicuta. Bueno, pero está permitido. Usted, perdone, yo quiero saber qué es esto. La pregunta por la esencia se difumina. Solamente hay una pregunta cuando la razón humana se ha debilitado hasta tal extremo. La pregunta por lo legal, por lo permitido. Pues bien, efectivamente, para entender la realidad en su esencia, en su naturaleza, la razón pide fundamentos sólidos. Y es aquí donde la razón se abre a la fe. Se abre. Pero la fe no es una imposición extrínseca y voluntarista, sino que la razón descubre que la fe es creíble. Es decir, no es que ante el enigma de la razón me dicen, mira, el mundo existe porque un día el dios Apolo decidió lanzar un rayo y entonces esto se convirtió. No. Es que la fe, la auténtica fe, te afirma algo, te responde de un modo adecuado a las inquietudes de la razón. Es decir, que existe una discontinuidad continua. La razón y la fe no son lo mismo, pero son inseparables. Y donde podríamos decir que el conjunto de la racionalidad, en el sentido absoluto de la palabra, abarca tanto la razón humana como las que entendemos por la fe, que no deja de ser sino sabiduría divina. Dicho de otro modo, el hombre
está llamado a trascender su razón y entrar en la razón con mayúscula, que es el Logos, es decir, Dios mismo. Y es que uno de los elementos fundamentales de la razón es que se sabe creada, se sabe limitada. Aunque a cualquiera de ustedes alguien les intentara convencer de que ustedes o yo tenemos una razón creadora, esto ninguno se lo cree. Yo soy capaz de darme cuenta que mi razón no crea la realidad. Hombre, en ámbitos morales me hago creer que sí, que yo me creo el bien y el mal, pero no es así. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? ¿Qué nos relata el Génesis? Esta pretensión. Mira, tú vas a ser capaz de fundar la realidad. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tu razón es capaz de constituir lo que existe, de decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Tú eres Dios. Pero sabemos que no. Si uno va con el coche, perdón por esos ejemplos, pero a veces conviene hacer así un descenso, que uno va con el coche y de pronto se da cuenta que le falla el freno, es decir, que se ha roto el freno. Dice uno, bueno, da igual, a partir de ahora el acelerador es el freno. Por mucho que se lo diga, y se lo diga en verso, en prosa, en todo tipo, creo que no va a durar mucho tiempo esa consideración, pero por otro motivo. Porque, claro, si uno está cayendo desde un 8º piso hacia abajo y dice, no, bueno, si el suelo es una almohada, vale, todavía no sabemos ninguno que nos haya dicho si hizo eso durante la caída. ¿Por qué? Porque es absurdo. Mira, esta pretensión humana de que su razón sea absoluta es absurda. Nadie puede decirse con una mínima coherencia, mi razón es absoluta. Todos saben que es una razón real, consistente, con capacidad de coherencia, pero efímera en el sentido de limitada y por tanto creada. ¿Qué busca entonces la razón creada? Busca la razón increada, busca lo absoluto, busca lo que se sustenta a sí mismo. Este dinamismo de trascendencia de la razón humana es natural, lo tienen todos los hombres, lo tenemos todos. Por eso la apertura del hombre a la trascendencia es connatural a su razón. La apertura de la razón a la fe es connatural a la razón. Hay un autor, Berdyaev, ruso, de Kiev, muy interesante. Habla de los 3 momentos desde la época del racionalismo hasta aquí. Dice que antes del racionalismo había una época de teonomía, es decir, donde las leyes se fundaban en Dios. Teo, Dios, nomos, ¿no? Ley, costumbre, la teonomía. Dice que la época del racionalismo se llevó a una antroponomía. Las leyes las fundamos nosotros. Somos nosotros los dueños de las leyes. Para pasar, por último, a una entroponomía, entropía, desorden, caos. No existen leyes. Cada uno que haga lo que quiera. Puro relativismo. Claro, el relativismo puede decir alguno, bueno, el relativismo, no. Dijo el cardenal Ratzinger en la homilía con la que comenzaba el cónclave en el que sería elegido papa. Esto es una dictadura. ¿Por qué? Porque el relativismo nos esclaviza a todos. Solo libera la verdad. Solo. Es decir, el relativismo nos impide a todos alcanzar la meta a la cual estamos llamados. Con lo que comencé al principio. Nuestra meta es la verdad. Y por eso, el estado natural, el estado propio del hombre, es aquel que con su razón, reconociendo su propio límite, su carácter creatural, se abre al don de la revelación. Y es por lo que el encuentro de la razón y de la fe es tan amable. Pues bien, conceptos de razón podemos tener muchos, pero solo hay uno que hace justicia a nuestros más profundos deseos. No es ni la razón absolutista, racionalista, ni la sin razón del irracionalismo, sentimentalismo, sino la razón que es capaz de entender que la fe da respuesta a los interrogantes más profundos.